Bueno, hoy estamos con Marta, Marta Garrido. Ella es psico-oncóloga especializada en duelo y cuidados paliativos. También además es psicóloga sanitaria. Y bueno, queríamos desde Zoe Salud hablar con ella porque queríamos ver todo el tema de las emociones en el paciente con cáncer y bueno, especialmente la ansiedad y la depresión, que son pues dos de los trastornos que más se da en este tipo de pacientes. Y bueno, al final de todo, pues si tenemos preguntas o dudas de cualquiera, pues Marta encantada de responder. Y si no, pues también la podéis buscar en las redes sociales. Tiene también una página web, Marta Psicóloga, _e_i de Alicante. De todas formas, pues dejaremos toda la descripción, luego ya cuando dejemos el directo, ¿vale? Así que si te parece, pues empezamos ya, Marta. Vamos a... Eh, Primero de todo, ¿cómo influyen las emociones en un proceso oncológico? Bueno, podemos decir que las emociones son las protagonistas, ¿no? Durante toda la enfermedad, desde que empiezan a decirnos que probablemente tengamos algo, ¿no? Y no haya aún así un diagnóstico certero, pero ahí ya empezamos pues a predecir, ¿no? Que a lo mejor pues hay algo que no va demasiado bien, ¿no? Y luego ya hasta el final, ya sea como final entendiéndose el alta del paciente, ¿no? Uh Que -huh. el cáncer ya no está, o como final de vida, ¿no? El proceso paliativo de fin de vida. Entonces, bueno, las emociones son las protagonistas y además también son muy importantes porque por un lado van a hacer que nosotros tengamos una actitud u otra hacia la enfermedad, ¿no? Y además también son importantes porque de alguna manera van a hacer que nos impliquemos más o menos al tratamiento, ¿no? Van a ser también en la adherencia. Entonces, tener un buen manejo de las emociones durante todo el proceso pues va a ser muy importante para esto, ¿no? Pues para llevar la enfermedad con más naturalidad, ¿no? O menos sufrimiento añadido y además también pues para la adherencia al tratamiento, ¿no? Para evitar abandonos, ¿no? Del tratamiento o claudicación por parte del paciente o Uh incluso -huh. familiares, ¿no? Entonces, van a ser muy importantes. Yo destacaría algunas emociones como las más importantes o las que más suelen aparecer, ¿no? La primera es el miedo. El miedo yo creo que es la que primero aparece porque nos están dando la noticia que probablemente está muy asociado todavía al cáncer, ¿no? A Con la muerte. la muerte, ¿no? Entonces, claro, en cuanto aparece un diagnóstico, pues lo primero que puede surgir es el miedo a morir, ¿no? Además también hay otros miedos, como por ejemplo pues a tratamientos, efectos secundarios, cirugías, que si no se trabajan puede hacer que la persona pues intente evitar según qué situaciones, ¿no? Por ejemplo, imagínate que estamos ante un paciente que ya lleva varios tratamientos y está viendo que por lo que sea, pues el tumor no se está reduciendo o que a lo mejor las cosas no van como le gustaría, ¿no? Uh -huh. Esa persona empieza a pensar que probablemente pueda fallecer, ¿no? Del cáncer, pero tiene tanto miedo a preguntarle al oncólogo porque no está preparado para recibir la respuesta que no lo hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, los miedos pueden hacer que evitemos situaciones que por un lado nos pueden ayudar porque nos aportan información y nos ayuda a adaptarnos y bueno, pues Va este en es perjuicio, ¿no? Del propio paciente. sí, eso es. Otra emoción, por ejemplo, también así muy importante, pues la ansiedad, ¿no? Que es de la que vamos a hablar hoy. La ansiedad Uh aparece, -huh. un buen manejo es muy importante. Y luego también la tristeza, que también al final el diagnóstico del cáncer no deja de ser un duelo, ¿no? Porque cuando nos diagnostican la enfermedad, al final lo que se produce es una pérdida, que es la pérdida de la salud y eso hace que empiece en nosotros también un duelo, no solamente con el diagnóstico, sino además también con algún tipo de cirugía, por ejemplo, una mastectomía, ¿no? También hay una pérdida de una parte del cuerpo que para nosotros Exacto. es importante, ¿no? Por ejemplo, una colostomía, ¿no? En un cáncer de colon que te ponen una bolsa en la tripa para poder hacer ahí, bueno, la digestión, por así Uh decirlo. -huh.
Sí. Bueno, pues la ansiedad también va a aparecer, o sea, la tristeza también va a aparecer en muchas situaciones. Y luego también otra muy importante, y yo creo que ya es la última que destacaría, sería la incertidumbre. La incertidumbre es una de las emociones también que están de forma muy intensa desde el principio, cuando empezamos a creer que a lo mejor nos pueden dar una noticia que a lo mejor no nos va a gustar. Por ejemplo, cuando nos hacen una prueba, un TAC, por ejemplo, para ver cómo está el Sí. tumor, y Esa aumentar espera, ¿no? De los resultados. esa incertidumbre, ese manejo de la incertidumbre va a ser brutal. Incluso la persona que supera el cáncer y que es dado de alta Exacto. va a seguir viviendo con esa incertidumbre, ¿no? Hay un síndrome que se llama el síndrome de la espada de Damocles, que al final es la sensación de estar siempre en peligro, ¿no? Es la sensación de que en cualquier momento me pueden dar una mala noticia en una revisión, por ejemplo, ¿no? O con una analítica o algo así. Entonces, la incertidumbre, aparte de la ansiedad, la tristeza y los miedos, creo que es otra de las emociones que son muy Más importantes, cómodo. más comunes y que son las que más van a influir en cómo vamos a aceptar el diagnóstico, cómo vamos a llevar el tratamiento y el pronóstico, ¿no? Y todo el proceso. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué será ese trastorno de ansiedad, no? Pero bueno, quizás lo has dicho al explicar el tema de la incertidumbre. Bueno, el trastorno de ansiedad se da en el paciente con cáncer igual que se da en un paciente que no tiene cáncer o Normal. Ujú. otra enfermedad, ¿no? Al final los trastornos psicológicos aparecen porque hay cierta predisposición para tenerlos, ¿no? Igual que algunas enfermedades. Al final es una ansiedad que está prolongada en el tiempo y que no se ha gestionado, ¿no? Y al final pues acaba provocando trastornos, un trastorno psicológico, un trastorno de ansiedad. Tiene que haber una vulnerabilidad biológica, un aprendizaje, ¿no? Por así decirlo. He aprendido a relacionarme con los problemas o a afrontar o ver el mundo de determinada manera que no es adaptativa para mí, ¿no? Entonces me genera ansiedad. Y luego, bueno, pues esa ansiedad que está mal gestionada o que se prolonga en el tiempo. Cuando la ansiedad se prolonga en el tiempo, ¿es el paso previo a entrar ya en un estado depresivo, en una depresión? Sí, se puede decir que sí. Se puede decir que sí porque al final el estar prolongando eso durante tanto tiempo genera mucho agotamiento, genera mucho malestar, ¿no? Y al final empezamos a entrar como en una especie de bucle o de espiral negativa de la que nos cuesta salir. Es ahí el momento en el que podemos decir que hay que pedir ayuda, ¿no? ¿En qué momento recomendarías tú a un paciente con cáncer recibir apoyo, buscar apoyo psicológico? Aunque piensen que no lo necesitan. A ver, yo es que soy muy amante de mi profesión y soy muy, muy defensora, ¿no? Entonces, yo creo que una noticia así no siempre va a provocar sufrimiento, pero entiendo que de alguna forma rompe tus esquemas y tus proyectos Claro. de vida, ¿no? Entonces ya simplemente eso, simplemente pasar por ahí es una experiencia estresante. Me gustaría que siempre hubiera un apoyo psicológico para esos momentos en los que se da la noticia, sobre todo también para ver cómo se da la noticia, ¿no? La parte de la comunicación, de Importante, claro. cómo se dicen las cosas y cómo lo recibe el paciente y qué es lo que entiende también, es una parte muy importante, ¿no? Porque el momento en el que a mí me dicen que ya tengo cáncer, yo dejo de escuchar. Ya. El oncólogo me empieza a decir, no, pero hay un tratamiento, pero vamos a hacer, pero no sé qué, Y pero ya está, claro. lo único que está es que, jolín, tengo un cáncer y ahora qué, ¿no? Y mis hijos, y mi trabajo, y mi vida, mi futuro, ¿no? Entonces yo creo que sería positivo y ayudaría a la adaptación el que hubiera, pues, una especie de valoración o de evaluación en el momento del diagnóstico, poder un poco ayudar al paciente a esa expresión emocional que de alguna forma también va a ayudarle a descargar, ¿no? Y va a ayudar a que no se enquisten determinadas emociones o haya patologías posteriores, ¿no? Entonces yo creo que desde ese momento es importante un poco para identificar también pacientes de riesgo, ¿no? Porque como ya hemos hablado antes, por determinada vulnerabilidad o predisposición, pues pueden llegar a tener trastornos psicológicos, ¿no? Entonces, tener ese apoyo desde el principio yo creo que va a ser muy importante
para el paciente. Cuanto antes mejor, ¿no? Entonces sería... Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad y de la depresión? ¿Son los mismos o difieren en algo? Son diferentes, son totalmente diferentes. La ansiedad y la tristeza son muy distintas. Podemos decir que la ansiedad, por un lado, sería como la superactivación ¿Sí? y la tristeza todo lo contrario, ¿no? La desactivación. Un paciente con ansiedad no es lo mismo tener ansiedad determinada en algún punto determinado o como algo agudo que ha aparecido en un momento o como algo de tiempo, ¿no? Como un trastorno. Pero al final la ansiedad es esa sensación de estar en peligro constantemente, ¿no? Las personas con ansiedad están hipervigilando a su alrededor todo el tiempo, ¿no? Porque están pensando que en cualquier momento puede pasar algo que les pueda hacer daño, les puede dañar. Entonces, claro, eso es lo que recibe el cerebro y el cerebro al final lo que hace es preparar al cuerpo para luchar, ¿no? Es como si estuviéramos siempre delante de, yo qué sé, de un león, por ejemplo, Para ¿no? defensiva, ¿no? Pues entonces mi cuerpo y mi cerebro me prepara para luchar. Aparece la tensión muscular, empiezan todo el aparato circulatorio a llevar la sangre a las extremidades, por si tengo que luchar, por si tengo que salir huyendo. Es decir, estoy todo el rato como en una sensación de peligro, ¿no? Me dan taquicardias, tengo sudoraciones, es decir, son unos síntomas de hiperactivación. Y sin embargo, la tristeza, pues es todo lo contrario, ¿no? La tristeza es como ese sentimiento de, o sea, la depresión estaría más relacionada con la tristeza, ese sentimiento de estar triste todo el tiempo, de no tener nada, de estar apático, de querer estar solo, retirado en mi habitación, de no querer relacionarme con nadie, ¿no? De tener pensamientos. Al final lo que caracteriza un poco la depresión es lo que llamamos los psicólogos la triada cognitiva de Beck, ¿no? Que es tener tres tipos de pensamientos característicos. Por un lado es tener pensamientos negativos sobre mí mismo, sobre el futuro, es decir, lo que me espera, esa desesperanza, ¿no? Sobre los demás. Y esto son principalmente las diferencias que hay entre la ansiedad y la depresión. La depresión. Lo que es muy común ver de personas con trastornos de ansiedad que tienen determinada sintomatología depresiva o determinado nivel de tristeza, pero no llega a ser una depresión, ¿no? Porque al final está tanto tiempo en tensión, al final es como que aparece un agotamiento del cuerpo y ese agotamiento también del cuerpo y agotamiento mental me induce ahí un poquito de tristeza, ¿no? Y luego también es común ver que en trastornos de depresión, en trastornos depresivos, hay ciertos niveles de ansiedad. Pero aunque pueden aparecer conjuntos, es cierto que como trastornos como tal no tienen nada que ver y son totalmente diferentes. Muy bien. ¿Qué herramientas o qué recursos con los que sueles tú trabajar a la hora de trabajar con tus pacientes cuando están pasando por un cáncer? Las herramientas y los recursos, pues a mí me gusta mucho trabajar con los pacientes, sobre todo lo más importante de psicoeducación. Creo que ellos entiendan muy bien qué es lo que les pasa, qué es lo que van a hacer, qué es lo que pueden esperar. A ellos les da una sensación de control, de alguna forma, que hace que también su ansiedad se reduzca Bastante. Entonces yo creo que la psicoeducación en cáncer es muy importante porque hay muchos falsos mitos, hay muchas creencias que realmente no se ajustan, entonces trabajar con ellos esa información es muy importante. Luego, las herramientas va a depende de la sintomatología de la persona. Por ejemplo, no vas a trabajar igual una persona que tenga ansiedad que una persona que tenga cierta sintomatología depresiva, ¿no? Cuando estamos hablando de ansiedad, pues ahí tienes que entrenar al paciente sobre todo en la relajación, ¿no? Ayudarle y darle herramientas para que sienta que controla un poco ese nivel de ansiedad y que se pueda enfrentar a esas situaciones que le generan el estrés, ¿no? Entonces, bueno, puedes trabajar toda esa parte, tienes que trabajar también muy importante también la parte de los pensamientos, ¿no? Como ya te he dicho antes, la información es muy importante y entonces hay faltas a veces que eso tampoco les ayuda, ¿no? Tienes que trabajar los pensamientos también, esa tolerancia también a la incertidumbre, ¿no? Lo que hablábamos antes, desde que a mí me hacen una prueba de un TAC hasta que me dicen si el tumor está más grande o está más pequeño, ahí tengo que aprender a tolerar esa incertidumbre que, por un lado, no me está dejando dormir,
encima no me está dejando comer, ¿no? Tengo tanta sintomatología que a veces que estoy peor. Entonces, bueno, ayudarle a que se marque metas a corto plazo, sobre todo, ¿no? Bueno, y a nivel de depresión, pues es todo lo contrario. Si con la ansiedad estábamos trabajando la relajación, con la depresión lo que tenemos que intentar es que el paciente haga cosas, es decir, activarle un poco, ¿no? Al final la persona depresiva, como ya hemos dicho antes, tiende a retraerse, ¿no? Y a quedarse en casa, a no querer relacionarse y de alguna forma está perdiendo la oportunidad de tener estímulos positivos que le pueden hacer cambiar su estado de ánimo o su visión de ver las cosas, ¿no? Entonces, hay que intentar tener el compromiso del paciente de que dentro de su cansancio por el tratamiento y dentro de los dolores que pueda tener o las molestias, intentar motivarle para que empiece a hacer cosas y se active cuanto antes, ¿no? Para caer un poco, para quitarse un poco de ese estado de apatía. Y bueno, luego como último recurso, la medicación. Yo soy partidaria de que la medicación utilizada en el momento que se necesita, pues está bien, ¿no? Ujú. Trabajas con pacientes que tienen sintomatología tan alta que te cuesta empezar a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, echar mano de la medicación en algún punto determinado para empezar a trabajar, pues está bien y luego poquito a poco irla retirando cuando ya el paciente tenga esas herramientas, ¿no? Y ya sienta que puede hacer de frente y que se sienta... Claro, digamos que se complementa todo, ¿no? No solamente la Eso medicación, sino luego también todas esas técnicas. Sería también recomendable, por el tema que decías de que el paciente tiende a aislarse y no le apetece hacer nada, ni ver gente, ¿no? Ni quedar, sería aconsejable buscar apoyo en grupos o comunidades, ¿no? De otros pacientes para poder compartir historias o realizar actividades. Ujú. Claro, todas esas cosas que de alguna forma te obligan a estar activo, ¿no? Y que Claro. de alguna forma también sientes que tienes otra fuente de apoyo, pues todo eso va a ser muy importante. Fíjate, si yo me busco un grupo de apoyo que está a lo mejor en el hospital al que voy al hospital de día, pues ya me obliga a que ese día me tenga que levantar, me tenga que asear, tenga que salir de casa, Salir. Ujú. ¿no? Entonces hablo con uno, hablo con otra persona, entonces ahí de alguna forma estoy cambiando mi foco de atención, ya no estoy dentro de mi habitación, acostado en mi cama todo el rato pensando en lo desgraciado que soy, en por qué me ha pasado a mí esto, intentando buscar respuestas, ¿no? Sino que de Claro. alguna forma estoy haciendo algo por mí mismo y estoy intentando pues tener pues eso, un afrontamiento activo al final, ¿no? Ujú. Muy bien. Mm, Vamos a hablar un poquito de la familia, ¿no? ¿Cómo puede manejar el familiar de un paciente oncológico o un amigo toda esta situación de tener, pues, eso, a un familiar o a un amigo con cáncer? Porque muchas veces nos encontramos que no sabemos si preguntar, si no preguntar, no sé, algo como que todavía es como un poco, ¿no? Tema tabú, quizás, y no Ujú. sabemos cómo comportarnos. Ujú. Bueno, aquí es un tema un poco delicado porque es cierto que no todas las familias tienen la misma relación, ¿no? Hay familias que son muy grandes a lo mejor y que son muchos hermanos o muchos tíos, muchos primos, pero realmente no sienten que tienen como esa unión y ese Ujú. apoyo. Y luego familias que son más pequeñas, pero que realmente hay mucha cohesión, ¿no? Eh, yo lo que diría es que lo más importante es que haya naturalidad. Quiero decir, como tú decías, hay muchas veces que no sabemos si preguntar, hay muchas veces, claro, cuando tú estás en tu casa y a lo mejor tu padre le acaban de decir que tiene un cáncer de pulmón, por ejemplo, y está en casa y está llorando, tú no le quieres preguntar porque, bueno, a lo mejor también de alguna forma tú tienes miedo porque no sabes muy bien por dónde te va a salir, no sabes si vas a Ya. poder manejar todo eso, ¿no? Pero al final lo que está recibiendo tu padre, que está en el sofá y está llorando, es que a lo mejor no se puede hablar de lo que me está pasando y de lo que me está preocupando, ¿no? Entonces, de alguna forma, tener naturalidad con lo que está ocurriendo, ponerle nombre a lo que pasa y preguntar sin miedo al paciente le hace sentir que tiene la libertad para hablar de lo que le está preocupando y de los miedos que tiene sin tabú, ¿no? De expresar sus emociones, claro. Y eso de alguna forma también pues le da esa sensación de apoyo y esa sensación pues sí, de estar con él, ¿no? No hace falta muchas veces decir nada, simplemente con estar. Acompañar.
Entonces la naturalidad yo creo que es muy importante. Y luego aparte, bueno, el apoyo y la comprensión, entender que está pasando por un momento muy difícil, no intentar tampoco, bueno, respetarle, ¿no? Es decir, si un día tiene un mal día por lo que sea o tiene dolor y no le apetece salir a dar su paseo de todos los días como le ha recomendado el oncólogo, pues bueno, pues ser un poco flexibles y respetarle también en su toma de decisiones y Ujú. estar ahí, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante de cara a la persona que está en casa con cáncer. Y luego, bueno, también es importante para la familia que esté pendiente de algún síntoma de alarma, a lo mejor, que pueda hacer pensar que el familiar pues, necesita ayuda, ¿no? Ayuda psicológica, por Vida ejemplo. psicológica. Ujú. Según los datos oficiales, las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir de trastorno de ansiedad y de depresión. En el caso de un diagnóstico de cáncer, ¿esas estadísticas se mantienen? ¿Son ciertas? Sí, a ver, se da ansiedad y se da depresión en los dos grupos, pero sí que es cierto que hay mayor ansiedad y mayor depresión en mujeres. Sin embargo, en un estudio que hice yo, bueno, cuando estaba trabajando en la unidad de cáncer familiar en un hospital de Madrid, fue un estudio que hice, bueno, pues un poco también para estudiar esto, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención y quería ver realmente pues cuál era la tendencia de Ujú. pacientes pues a gestionar emocionalmente todo esto, ¿no? Y sí que es cierto que había más ansiedad y depresión en mujeres que en hombres, pero por ejemplo las mujeres tendían más a enfrentarse a la enfermedad con ansiedad y los hombres tendían más a trastornos depresivos, ¿no? Al final, pues toda esa parte cultural de no expresar las emociones, muchas veces Ya, sí que parece que nos han enseñado más a expresar lo que sentimos, pues todo eso al final a los hombres les pasa factura, ¿no? Y en el cáncer, aunque ellos tienden más a enfrentar los problemas de una forma activa e intentar resolverlos, ¿no? Y buscar soluciones más que a rumiar, que es lo que las mujeres tendemos a hacer, pues eso les pasa factura porque al final las emociones que no se que expresan no, claro, no se expresan. las vas cargando y eso llega a un momento en el que al final pues de no expresarlo pues puede provocar esa sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, bueno, sí que se da tanto en mujeres como en hombres, se da también mayor patología en mujeres porque es lo que hablábamos antes. Da lo mismo que tengas una enfermedad de cáncer o no, al final es una cosa importante que te ha pasado en tu vida, ¿no? Y al final por esos factores genéticos, hormonales, ¿no? De las mujeres que hay, y hay una bioquímica cerebral diferente, pues al final Ujú. acaban apareciendo esos trastornos. Muy bien. ¿Cuáles son las actividades al margen de tratamientos farmacológicos, ¿no? De terapia psicológica que pueden ayudar a estos pacientes oncológicos a la hora de mejorar su gestión emocional, digamos, durante el tratamiento y después? ¿Cuáles son las terapias, dices? Sí, ¿qué otras terapias tú recomiendas normalmente a tus pacientes? Bueno, sobre todo el apoyo emocional, ya te he dicho desde el principio, siempre que se pueda gestionar todo ese tema de expresión emocional y, bueno, ese acompañamiento. Como farmacología, ya hemos dicho que en algún momento determinado, si hay mucha ansiedad o hay mucha sintomatología depresiva, un antidepresivo o algún tipo de ansiolítico también puede ayudar. El tema del manejo del dolor también es muy importante, ¿no? Porque cuando estamos con una intensidad emocional bastante alta, la percepción del dolor parece que aumenta y se vive, Mayor. Ujú. se vive peor. Entonces, es que no hay ningún tratamiento que yo te pueda decir que esto es una varita mágica, ¿no? Al final, cada persona vive esta situación, esta enfermedad de una manera distinta, ¿no? Igual Ujú. que un problema en la vida, que un divorcio, un fallecimiento o lo que sea. Y al final lo importante yo creo que es que la persona se vaya escuchando a ella misma, ¿no? Y vaya viendo dónde realmente le está empezando a costar y dónde tiene más dificultades, ¿no? Y al final todo eso es lo que va a hacer que la persona pues pueda salir adelante, ¿no? Hay personas que solamente necesitan un poco más de acompañamiento, esa parte de tener un espacio donde poder expresar y donde poder decir sus miedos y inquietudes, ¿no?
y hay personas que a lo mejor necesitan una intervención un poco no sé, más identificada, ¿no? O Más sea, especializada, quizá. sí, todo lo que sea apoyo y acompañamiento está bien. Y luego, en función de eso, pues las necesidades que vayan teniendo, pues una intervención más profesional desde un punto o desde otro, ¿no? Muy bien. Marta, tú que eres también estás especializada en cuidados paliativos, como decíamos al principio, ¿cómo se gestiona toda esta parte, no? Quizás sea, hoy en día el cáncer tiene unas tasas de supervivencia bastante altas, ¿no? Sobre todo en determinados cánceres, cuando se detectan a tiempo, pero bueno, luego, por desgracia, hay otra parte, ¿no? Que, bueno, un cáncer, pues que no se puede recuperar la persona. ¿Cómo debe gestionarse o todo ese proceso de los cuidados paliativos? ¿Cómo explicar o cómo aceptar esa situación? Bueno, aquí la información que se le da al paciente es muy importante. Y luego también en paliativos es muy importante también qué es lo que quiere saber el paciente, ¿no? Es decir, hay personas que no están preparadas para saber que a lo mejor en 2 meses se van a morir, ¿no? Toda esa parte hay que respetarla. Quiero decir, al final cada uno llevamos nuestro proceso de aceptación de todas estas cosas y es importante respetarlo. La comunicación es muy importante en ese sentido, tanto también con la familia, La ¿no? familia. Sí, muchas veces la familia tiende a ocultarle a la persona que tiene cáncer cuál es la situación por miedo a que, pues, yo qué sé, le dé una crisis de ansiedad porque sepa que en cualquier momento puede fallecer, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que al final eso provoca mucha incomunicación con la familia, porque el enfermo cada vez ve que está peor, ve que está perdiendo capacidades, ve que está perdiendo habilidades y que cada vez tiene más ingresos, o que cada vez, una vez está ingresado 2 días en el hospital, pero luego otra vez se tira 2 semanas. Quiero decir, al final la persona empieza a predecir que eso no va bien y Sabe que algo está pasando. claro, y existe al final como una incomunicación con la familia, ¿no? Porque es lo que hablábamos antes, si no damos naturalidad a lo que está pasando, al final lo que percibe la persona que tiene cáncer es que de esto no puedo hablar con mi familia, ¿no? No se me ha dado permiso para compartir esto. Entonces, cuando estamos en cuidados paliativos, es muy importante ver en qué punto está el paciente, si está en un momento de afrontamiento que realmente él se siente preparado para aceptar eso. Además, eso va a ser muy, muy importante porque le va a ayudar a tomar decisiones, ¿no? Es decir, me quedan tantos días, me quedan tantos meses, me quedan X y yo ahora decido cómo quiero vivir, ¿no? Quiero decir, tengo, por ejemplo, un terreno en no sé dónde y se lo quiero dejar en herencia a mi primo. Pues entonces yo quiero hacer ese legado, por así decirlo, en vida, ¿no? Es decir, Dejarlo preparado, ¿no? De la manera que cada uno quiera. preparar la despedida, ¿no? Que al final es muy importante porque de alguna forma parece que te vas como con más serenidad, ¿no? El sentir que aunque tú vayas a fallecer próximamente, todavía sigues teniendo ese poder y todavía puedes tomar decisiones, es una parte que para la persona que está en fase final de vida de alguna forma le dignifica, ¿no? Porque parece que como que la persona ya, bueno, va a fallecer, está enfermo, ya no sirve para nada, No cuesta nada. cada vez más dolores, cada vez estoy más acostado o ahora no puedo andar, ¿no? Es decir, se van perdiendo cosas, pero al final la dignidad siempre tiene que estar ahí, ¿no? Y eso hay que trabajarlo. La parte espiritual también hay que trabajarla muchísimo, las creencias de cada persona, lo que es importante, ¿no? Para esa persona que se va y también para los que se quedan. Y luego también en paliativos, aparte de trabajar la despedida y la información que puede soportar el paciente, por así decirlo, eh, también está muy importante también es muy importante el trabajo con la familia. Es decir, al final los cuidadores muchas veces vienen de estar cuidando a la persona que tiene cáncer durante años, o sea, muchas veces, ¿no? O meses que son muy duros y que cada vez son más intensos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el trabajar todo eso con el cuidador para que no claudique, ¿no? Y no se produzca pues eso, el cese de los cuidados
o ese desapego, ¿no? Emocional también muchas veces es muy importante. Y luego también en la parte familiar, ese preduelo, de alguna forma, ¿no? Trabajarlo, están anticipando que su familia se va a ir. Entonces trabajar esa despedida, el que puedan comunicarse, que puedan hablar abiertamente, que se puedan despedir y que de alguna forma pues sientan que lo que podían hacer está hecho, va a ser muy importante, sobre todo para el que se queda, ¿no? Porque al final le va a ayudar también a vivir el duelo de una forma más sana. De mejor manera. Uh-huh. Sí, precisamente mi siguiente pregunta era el tema del duelo, ¿no? Porque qué importante es el duelo y qué poco se habla, ¿no? O qué poco se explica cómo gestionarlo o incluso buscar ayuda psicológica. Al final, todo lo que tenga que ver con la muerte en nuestra sociedad está como Tapado, sí. bloqueado, ¿no? Y la verdad es que no entiendo muy bien por qué, porque al final, cuando nosotros nacemos, al final lo que sabemos es que vamos a morir, ¿no? La muerte es parte de la vida, ¿no? En media no lo sabemos, ¿no? No. Pero sí que es cierto que hay como cierto tabú y eso no se habla. Entonces, bueno, toda esa parte, no sé muy bien. Dime otra vez la pregunta, Y Guadalupe. era que cómo de importante es que la familia sepa que hay un duelo, porque hay una pérdida, siempre que hay una pérdida hay un duelo, cómo vivir ese duelo y darse el permiso para vivirlo. Porque mucha gente, todos conocemos gente, ¿no?, que ha fallecido un familiar por cáncer o bueno, o ha habido un accidente o cualquier otra cosa. Y es como, pues lo que decíamos antes, ¿no? No le voy a preguntar, el ocultar, el que no me vean llorando, no voy a salir a la calle. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante pasar ese proceso de duelo? Bueno, ese proceso es importante pasarlo porque si no se pasa, lo arrastras toda la vida, ¿no? Pues no toda la vida, pero se puede cronificar y Siempre va a estar ahí, ¿no? sí, siempre va a estar ahí. Entonces, el duelo hay que vivirlo con normalidad y con naturalidad, igual que cuando hay el diagnóstico de la enfermedad. Es decir, el duelo se vive viviendo las emociones, ¿no? Es decir, en este momento yo he tenido una pérdida, o sea, ha ido una persona muy dolorosa para mí y yo siento tristeza y eso es lo Y es adaptativo. normal. Claro, es lo natural. Yo no puedo sentirme tranquila, bueno, puede sentir cierta serenidad cuando se ha ido una persona que a lo mejor lleva mucho tiempo sufriendo al fin y al cabo pues sientes que lo mejor ha sido Sabe que a lo mejor. estaba padeciendo, ¿no? Pero hay que vivirlo tal como viene. Las emociones no hay que taparlas, no hay que intentar ocultarlas, sino que hay que vivirlas, ¿no? Entonces, bueno, hay que darle naturalidad a eso y hay que, bueno, pues hablar si necesitas hablarlo y ir viendo cómo eso va evolucionando. Claro, al final llegará un momento en el que tú ya recoloques emocionalmente a esa persona en tu vida y aprendas a vivir sin él con un recuerdo que no es doloroso, ¿no? Entonces, Que al no final, sea doloroso, claro. esa es la clave al final del proceso de duelo, el poder llegar a un punto en el que tú puedas hablar de esa persona o la puedas recordar, pero que no sientas dolor, ¿no? Y para no sentir dolor hay que gestionar y hay que vivir todas esas emociones y además también hay que ver cuál es la parte cognitiva que hay, ¿no? Que eso es muy importante, los pensamientos y las creencias que yo tengo de esa persona que se ha ido, la relación que yo tenía con él, es decir, hay muchas cosas que van a influir en ese proceso, pero hay que vivirlo con naturalidad y con normalidad y dejando que vayan viendo las emociones y irlas gestionando, y viviendo como vienen. Uh-huh. Mira, nos hace una pregunta una seguidora, dice, ¿cómo puede afrontar la despedida a un paciente que no sabe que está terminando su vida? No se le ha dicho nada. Pues no la puedo afrontar, ¿no? Porque si yo no sé que esto es lo que me va a pasar, ¿cómo me voy a preparar para ello? ¿No? De alguna forma probablemente lo pueda intuir. Si él ve que a lo mejor cada vez está un poquito peor o está un poquito más cansado, él de alguna forma puede intuir. E incluso hay veces que aunque no hablemos de eso, tú ves que esa persona se está despidiendo, ¿no? En alguna forma de comportarse contigo, en alguna frase que te dice, ¿no? Todas esas cosas te hacen intuir que esa persona se está despidiendo de ti, ¿no?
Pero es difícil que una persona que no sabe que se va a morir afronte una despedida, porque no lo sabe, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante, por ejemplo, intentar ver cuáles serían sus deseos en ese caso, ¿no? Preguntarle como, oye, y si, imagínate, y si el día cuando tú te vayas, ¿hay alguna cosa que se te ha quedado por hacer? Ujú. ¿Alguna cosa pendiente que tú creas que para ti es importante? O sea, intentar hacerle alguna pregunta para que él pueda expresar eso, ¿no? O a lo mejor también directamente decirle que cómo se ve, que cree que va a pasar, qué se espera, ¿no? Porque a lo mejor probablemente ya esté pensando en eso. Lo que pasa es que si se habla y si no se dice tampoco se puede saber en qué punto está. Ya. Entonces es complicado. Es complicado. ¿Y qué papel jugaría ahí el médico o el oncólogo? El no dirigirse solo dirigirse a la familia, al paciente. ¿Quién tomaría esa decisión? A ver, las decisiones sobre el estado de salud las tiene que tomar el propio paciente porque es su vida y es su salud, ¿no? Y eso es importante. Otra cosa es que estemos hablando de una persona a lo mejor con una demencia o que tenga algún tipo de dificultad en la que no pueda tomar decisiones y entonces sea la familia o un menor, ¿no? Por ejemplo, un niño Sí, en el también. caso de un niño. Entonces sea la familia la que tenga que tomar las decisiones. Pero si estamos hablando de una persona adulta, de una persona que a nivel cognitivo está bien, sería él el que tiene que tomar las decisiones. El papel del médico es muy importante y aquí hay médicos que lo hacen fenomenal porque además tienen una sensibilidad increíble y conectan muy bien con los pacientes y les hablan sin miedos y sin mentir y sin ocultar, pero luego todavía se siguen viendo en algunos puntos médicos o oncólogos que dicen no mentiras, pero medias verdades, ¿no? O que a lo Ya. mejor les cuesta hablar de algunas cosas. Entonces, el papel del oncólogo es muy importante, porque al final es la persona que a ti te está tratando y entonces tú tienes que tener una confianza en él, Confianza, claro. te tiene que dar esa confianza y él es el que te tiene que ir dando la información. Si luego a esa información el paciente reacciona de una forma desproporcionada o hay un ataque de ansiedad o hay un pico de, no sé, de sintomatología depresiva, ahí está el psicooncólogo para intervenir y ayudar un poco a recolocar todo eso, esa información y ayudarle a seguir, ¿no? Pero la información tiene que darse porque ayuda al paciente a adaptarse a eso. Hay estudios que han demostrado que cuando se le dice la verdad a un paciente, su ansiedad aumenta y hay un pico de ansiedad brutal, ¿no? Pero es que Claro. luego, al final, la información se integra y consigues tener una adaptación mucho mejor a la enfermedad. Jolín, me han dicho esto, me han dicho que a lo mejor me muero en 4 meses, pero una vez que yo ya integro eso y lo acepto, porque se puede aceptar y se puede integrar, yo al final empiezo a vivir, ¿no? Y empiezo a adaptarme a lo que venga. Claro, se reduce esa incertidumbre, ¿no? De no saber cuál es mi futuro, qué me espera, aunque Claro. sea doloroso aceptar que quizás te quedan 3 meses de vida, pero Ujú. por otro lado, como decía antes, ¿no? Puedes despedirte como tú quieras, dejar resueltos, pues, no solo temas espirituales o personales, sino temas legales incluso, y tener una despedida como tú deseas. Claro, al final es esa sensación de control, ¿no? Es Exacto. darle al paciente la sensación de que él puede controlar incluso aunque la enfermedad vaya a derivar en un fallecimiento próximo, ¿no? El paciente al final pues tiene el derecho a saber qué es lo que le pasa para poder decidir y tener el control sobre su vida. Le queden 20 años o le queden 20 días, ¿no? Entonces eso es muy importante porque reduce la ansiedad, aumenta esa sensación de control, reduce la incertidumbre, ¿no? Empiezas a tomar decisiones, sientes que todavía eres importante, porque muchas veces al final hay tantas pérdidas con la enfermedad que es como, bueno, si me dejan apartado, es que yo ya no valgo para hacer esto, es que yo ya no puedo Ujú. dedicarme a las cosas de casa, es que yo ya no puedo ir a recoger a mis hijos al colegio, ¿no? Entonces al final vas perdiendo roles y vas perdiendo cosas que tú antes ibas haciendo y estás viviendo un duelo permanente, ¿no? Son todo el rato pérdidas, pérdidas, y al final sientes como que, no sé, es como la sensación de que no eres digno, ¿no? De que ya no vales, de que ya no puedes. Entonces, darle al paciente esa sensación de control hasta el final va a ser muy Es importante. importante. Uh -huh.
Otra pregunta que nos hace es ¿hasta qué punto, hablando de lo de privar o no de la información al paciente, dice hasta qué punto es lícito que un familiar le prive el derecho de saber de su situación, ¿no? Para que el paciente pueda gestionarlo, en el caso de que sea el familiar el que no le dice la verdad. Claro, Bueno, aquí, a ver, ¿hasta qué punto es lícito? Como ya he dicho antes, yo creo que el paciente tiene derecho a saber y no hay nada que sea justificable para que el paciente no sepa, a no ser que por su situación cognitiva o por alguna cosa en particular no puede no llegar, puede. no entienda o no sé, estemos hablando de algún caso extremo, pero lo normal es que la persona pues esté en sus facultades y si es una persona adulta, pues entienda perfectamente lo que le están diciendo, ¿no? Entonces, el quitarle el derecho a saber, desde un punto de vista psicológico, para mí no es lícito, ¿no? Por todo esto de lo que hablamos. Él tiene derecho a saber para poder tomar decisiones y para sentir que controla, ¿no? Es como que al final, ¿ves? Me quitan mi rol para hacer esto. Ya dejo de hacer esto porque no puedo, porque estoy cansado. No puedo hacer lo otro porque tengo este dolor aquí. Y encima además también me están quitando el derecho de saber qué es lo que me pasa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar mucho con la familia, porque ahí lo que se está produciendo es lo que se llama el pacto de silencio, ¿no? Que al final es que todo el mundo sabe que es Lo lo que que pasa, ¿no? Menos. para la persona, ¿no? Y no Ujú. se lo digas porque se va a poner y, madre mía, y va a llorar y es que se lo va a tomar muy mal, es que ya la conoces, es que ya sabes cómo es, ¿no? Y al final es como esa creencia de que la persona no va a poder soportar el dolor. Y al final es un miedo del familiar, ¿no? Eh, Entendemos que esto se hace siempre desde el amor al Ya, familiar, es ya, claro. una forma de evitar sufrimiento, pero al final la persona tiene más sufrimiento cuando siente que no tiene comunicación con su familia, que es su núcleo de apoyo, que cuando se le dice la verdad muchas veces, ¿no? ¿Tú como psicóloga crees que eso se hace, aunque el familiar lo haga con la mejor intención, crees que para evitar el sufrimiento del paciente o para evitar su sufrimiento? No ves Bueno, tú que tu familiar no va a sufrir porque quizás vas a sufrir tú más que la persona enferma, ¿no? Pregunto, no sé. al final, cuando antes hemos dicho que cuando se produce una evitación, cuando yo evito enfrentarme a alguna situación o a alguna cosa, es porque detrás tengo un miedo a no poder gestionar o a no poder hacer frente a esa situación, ¿no? Que yo anticipo que va a ser pues dramática, horrorosa, horrible, catastrófica. Entonces, realmente hay un miedo del familiar, ¿no? Hay un miedo del familiar de yo no le voy a decir esto a mi madre como le voy a decir a mi madre que se está muriendo. Es que probablemente caiga en una depresión y ya no va a querer darse el tratamiento, ¿no? Entonces, al final hay muchos miedos. Esos miedos hay que explorarlos, hay que hacer un buen trabajo con la familia, ver en qué punto están, ver cuáles son esas creencias que de alguna forma están haciendo que la relación se perturbe, ¿no? La comunicación Ujú. bueno, y intervenir, transformar un poco esas creencias y enseñarle que esos miedos no son más que miedos, que a lo mejor son cosas que no se van a cumplir, ¿no? Claro, quizás que damos, por supuesto, cosas que quizás luego no vayan a darse así. Ujú. Eso es, pero nos pasa con eso y nos pasa con Con todo, ¿no? En general. Sí. todo. Sí. Ya nos montamos un poco nosotros la película, ¿no? El ir por delante de los acontecimientos. Ujú. Hay otra pregunta, dice, ¿es bueno hablar de la muerte con la persona enferma? Ya que si tiene miedo o algo así. Esto ya lo hemos respondido antes, pero Hablar de la muerte siempre es importante, sobre todo por eso, ¿no? Para poder preparar la despedida y para hacer que esa persona sienta que tiene derecho a hablar, que tiene ese espacio, ¿no? De poder expresarse y que de alguna forma pues sigue siendo digno hasta el final, ¿no? Entonces, hablar con una persona de la muerte no es más que hablar de algo que sabemos que va a ocurrir. forma parte de la vida, claro. Claro, entonces es muy importante poder normalizar y poder naturalizar todo esto, ¿no?
poder ayudarle. Oye, ¿a ti qué te gustaría, no? Oye, pues mira, ahora que me han dicho que me voy a morir, pues he estado pensando, me gustaría hacer esto en mi velatorio, me gustaría poder hacer esto, quiero que mis cenizas las tiréis en algún sitio. Quiero decir, esas últimas voluntades y pues eso sí, las últimas voluntades y los últimos deseos solamente se pueden trabajar si se habla de la muerte, ¿no? Sí se habla, claro. Cumplir, si no se habla no se puede hacer nada. Ujú. ¿Y qué recomendación o qué mensaje principal te gustaría transmitir para todo el que vea esta entrevista, Marta? Mm, De bueno, todo lo que hemos hablado. los que me conocéis sabéis que mi nombre profesional es Oncovida, ¿no? Ujú. Eh, Me acuerdo una vez que me preguntaron y me dijo, Oncovida, qué contrariedad. Y yo le dije que realmente no. O sea, hay vida cuando hay cáncer, ¿no? Y hay que aprender a vivir a veces con cáncer y con la enfermedad, porque muchas veces hay personas que tienen cáncer durante años, ¿no? Sí. Lo que podemos hacer es que, porque la enfermedad llega a nuestras vidas, todo se pare y nos quite pues todo eso de lo que hemos hablado, ¿no? Esa dignidad y al final esa capacidad de decidir y de tomar decisiones y de tomar el control de mi vida, de lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando yo decidí ponerme este nombre fue porque creo realmente en esto, o sea, creo que hay vida durante el cáncer, hay vida después, pero hay vida durante, ¿no? Y eso es lo importante. Yo siempre intento hacerle ver esto a mis pacientes, ¿no? Y empoderarles para que ellos puedan seguir tomando decisiones y seguir siendo importantes, aunque sus roles hayan cambiado, aunque ya hayan cosas que ya no puedan hacer, ¿no? Eh, y luego también, bueno, que aunque a veces nos diagnostiquen un cáncer, que es algo que no podemos saber, ¿no? De repente esto aparece en tu vida y ya está, y es una situación inevitable, sí que tenemos el poder y la capacidad de decidir cómo queremos afrontar la enfermedad, ¿no? Y al final ese es nuestro poder. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, creo que todavía hasta que no llegue la hora no nos corta, así que si alguien tiene alguna duda más, alguna cosa que quiera preguntarle a Marta, es el momento. Otra grandísima Marta, enhorabuena. Bueno, he visto ahí muchos comentarios de que le ha gustado mucho el hablar del duelo, de la muerte, ¿no? Que siempre, sobre todo en España, tenemos esa cultura de esconder, de no hablar. Uh-huh. Y hay otra pregunta también que se me ha quedado a mí colgada sobre el sentimiento de culpa, que es también muy, muy común, ¿verdad?, en los pacientes oncológicos. Sí, muchas veces hay culpa porque piensan que a lo mejor si no hubieran hecho según qué cosas, a lo mejor no hubieran tenido el cáncer, ¿no? Pero bueno, eso al final no deja de ser creencias y pensamientos que como ya es una parte que se trabaja dentro de los falsos mitos y demás en lo Ujú. psicológico, pues eso son creencias que hay que reconstruir, ¿no? Es decir, un sentimiento de culpa viene producido por un pensamiento que probablemente no sea real, ¿no? Y eso hay que trabajarlo con el paciente, ponerlo sobre la mesa, descifrarlo bien y reconstruir ese pensamiento para poder paliar un poco ese sentimiento, Ese ¿no? sentimiento. Cosas que hacemos y que hay conductas que pueden hacer aumentar el riesgo y la probabilidad de tener un cáncer. Pero no por haber sido fumador, tú tienes un cáncer de pulmón, ¿no? Hay personas que no han fumado en su vida y Y tienen... lo tiene, efectivamente. Siempre hay cosas que pueden hacer que aumenten las probabilidades, pero no son definitivas. Determinante. Uh -huh. Muy bien, Marta, pues me ha encantado porque a mí me encanta la psicología Bueno. y creo que es una parte fundamental. Desde Soy Salud queremos trabajar mucho estos temas porque creemos que el tema emocional es fundamental y clave para poder sobrellevar el proceso e incluso después, ¿no?, gestionar todos esos sentimientos de miedo, de culpa y creemos que sí, que es muy importante.
Mira, María Domínguez también nos hace como un comentario, ¿no? Dice que ella no fue capaz de estar junto a su madre cuando agonizaba y que eso le duele a día de hoy, porque no estaba preparada, ella no estaba preparada para verla morir. Claro, fíjate si se podía haber hecho un trabajo bonito con María, ¿no? El que ella encuentre un apoyo psicológico en el momento en el que le dicen que su madre va a morir y que le ayude a integrar esa información y le ayude a prepararla, ella podría haber podido despedirse y ahora mismo no estaría viviendo con ese dolor, ¿no? Exacto. De todas formas, hay muchas veces, esto al final vuelve a ser como lo que he dicho antes, el mensaje final, ¿no? Hay situaciones inevitables y que vienen y no se pueden cambiar, pero ante eso pues podemos ver cómo las afrontamos, ¿no? Ella en ese momento no estaba preparada, pero no pasa nada, quiero decir, es muy doloroso ver agonizar y ver morir a una persona que quieres. Sí. Yo creo que es de lo más doloroso en la vida, ¿no? Entonces, como encima también es un tema tabú, tampoco nos preparan para eso. Eso es un error porque al final todos esos sentimientos de culpa y ese dolor que María está teniendo lo que va a hacer es que su duelo al final pues sea un poco más complicado de lo que a lo mejor podría ser, ¿no? Si ya es doloroso perder a una madre y pasar por un proceso como es el cáncer, pues si encima se va y yo tengo esos sentimientos encontrados, pues me va a costar mucho más poder elaborarlo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues si ella misma lo ha dicho, yo no estaba preparada, bueno, pues no pasa nada, es que tampoco nos preparan para esto, ¿no? Pero bueno, Exacto. hay que también, ella tiene también que darse permiso y entenderse y comprenderse a ella misma y en qué punto estaba en ese momento, ¿no? No ha sido, no ese es mejor ni peor por estar en ese No. momento. Tampoco culpabilizarse, ¿no? Por ello. Claro, al final es muy importante muchas otras cosas que hacemos antes y no es todo lo importante en ese mismo momento. El momento de fallecer es muy importante sobre todo porque queremos acompañar en ese momento final, ¿no? Pero se han hecho tantas cosas también en vida que parece Claro. que se olvidan, ¿no? Parece que como no hemos estado ahí en ese último momento, parece que no se ha hecho nada y eso no es así, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir un poco de esa emoción que nos está haciendo tener pensamientos que no nos ayudan y ver las cosas con perspectiva y con un poco de objetividad que de alguna forma ayudan también a poner los pies sobre la tierra, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, claro, aquí dice Neres RV, dice, yo creo que nunca se está preparado, ¿no? Para despedir a tu madre. Claro, es Sí, lo que tú decías. Ya de por sí es una situación de las más dolorosas. claro. Mm. Pues no sé si habrá alguna pregunta más. Nos quedan 5 minutos para que nos corte Instagram. Yo mientras quiero darle las gracias a Marta. Marta, mil millones de gracias por aceptar la invitación de Zoe Salud, por Encantada. tu colaboración y por tu disponibilidad. Seguiremos en contacto, si te parece. Y bueno, animo a todos, a los que todavía no las conozcáis, a seguirla, ¿vale? Dejaremos luego otra vez la descripción y la etiqueta de los lugares donde te pueden encontrar. Y si no, pues nos contactáis directamente y os damos el contacto. Gracias a todos los que habéis estado, gracias por vuestras preguntas y vuestros comentarios. Esperemos que esto haya servido de ayuda a gente, tanto a los que estén pasando un proceso de cáncer como familiares o gente que le haya pasado. Y, y bueno, pues por nuestra parte, nada más. Todo dicho, cualquier cosita que necesiten, como tú has dicho, pues que contacten contigo, conmigo y aquí estamos para entre todos llevar, naturalizar un poco esto, naturalizar el cáncer, el dolor, la muerte y aprender a vivirla, ¿no? A vivir con ello. Y a llevarla de la mejor manera posible. Pues sí. Pues muchísimas gracias, Marta, de verdad. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Adiós.